Podemos ir al libro de Habacuc, capítulo 3. Habacuc, capítulo 13, versículo 2. Habakkuk chapter 3 verse 2. Cuando lo encuentres, puedes decir un amén, un gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y te voy a pedir que te pongas de pie. Please stand to your feet. ¿Todos lo tenemos? Y antes de leer la palabra, yo te voy a pedir que cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Señor Jesús, en esta hora te pido que tú abras nuestro corazón, que toques nuestra vida, que podamos ser diferentes y que no seamos los mismos de siempre. Todo esto te lo pedimos en tu dulce nombre, amado Señor Jesús. Amén. Usted se preguntará por qué Habacuc, hermano. You might ask yourself, why Habakkuk? Quiero leer Habacuc I want to read Habakkuk porque dice algo muy importante because it says something very important. que hoy en el mundo no hay, That there's not any of this in the world. que en el mundo se ha acabado. That it has ended in the world. Habacuc dice: Habakkuk says, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y en la ira, acuérdate de tu misericordia. Lord, I have heard the report about you. Lord, I stand in awe of your deeds. Revive your work in these years. Make it known in these years. In your wrath, remember mercy. Mira lo que decía Habacuc. Look at what Habakkuk Hay una says. palabra que me asombra. Puedes tomar tu asiento. You can take your seat. Hay una palabra en lo personal que me asombra. There's a word, a particular word that amazes me. Habacuc dice: aviva tu obra. Habakkuk says, revive your work. Aviva tu obra, Señor. Revive your work, Lord, En este tiempo. in these times. ¿En qué tiempo? In what time? En su tiempo. In his time. Habacuc era un profeta. Habakkuk was a prophet. Quiero decirte qué significa el nombre de Habacuc. I want to tell you what Habakkuk means. El nombre de Habacuc significa en hebreo Habakkuk means in Hebrew, el que abraza. the one that hugs. Gloria a Dios. Quiero decirte de qué se trata el libro de Habacuc. I want to tell you what the book of Habakkuk is about. Son solo tres capítulos. It's only 3 chapters. Pero la historia narra, The story narrates, la historia dice the story tells us que en esos tiempos that in those years del profeta Habacuc of the prophet, había mucho pecado, there was a lot of sin. había mucha maldad, There was a lot of evil. había aumentado el pecado. Sin had increased. Y en el capítulo 1, And in chapter 1, en el versículo 1, in verse 1, empieza el profeta diciendo, the prophet starts saying, con una oración, with the prayer, con una queja, with the complaint, diciéndole a Dios: saying to God, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? O Lord, how long shall I cry for help, and you will not hear, or cry to you violence, and you will not save? ¿Sabe que el pueblo que estaba pecando, sabe que el pueblo que estaba en maldad, The people that was sinning, the people that were in evil, era el pueblo mismo escogido de Dios? it was the same people that were chosen by God. Y había mucho pecado. And there was a lot of sin. Entonces Habacuc ve el pecado y ve la maldad So then Habakkuk sees the sin and the evil, y le dice a Dios: and he tells God, Dios, God, no vas a hacer nada you're not going to do anything? porque no haces nada. Why don't you do anything? Estoy viendo mucho pecado. I'm seeing a lot of sin. Hay mucha violencia. There's a lot of violence. No quiero que mis ojos vean esto. I don't want my eyes to see this. Y
Y en el versículo 3 dice: porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción, violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Why do you make me see iniquity? And why do you idly look at wrong? Destruction and violence are before me, strife and contention arise. La historia narra The story tells us la destrucción de Judea, the destruction of la Judah, destrucción del pueblo escogido de Dios. the destruction of the chosen people of Pero God. Habacuc no entendía But Habakkuk did not understand cómo Dios lo iba a hacer. how God was going to do it. ¿Sabes cómo Dios lo hizo? And you know how God did it? Levantó un pueblo más pecador, He rose up people that were more sinners, el pueblo de Babilonia, the Babylonian los people. caldeos. Cuando Habacuc se entera When Habakkuk finds out de lo que Dios iba a hacer of con what su pueblo, God was going to do with his people, le dice: Dios, he tells him, God, ¿por qué tú vas a hacer eso? why are you going to do Si that? tú amas a tu pueblo, If you love your people, si tú amas a Judea, if you love Judea, si tú amas a Jerusalén. if you love Jerusalem. Entonces Habacuc no entendía. So Habakkuk did not understand. Te lo voy a decir de esta manera. I'm going to tell it to you this way. Hoy, Today, en nuestros tiempos, in our times, el pecado sin está incrementando. is increasing. La maldad Evil está incrementando. is increasing. Hay mucha violencia. There's a lot of violence. ¿Han visto las noticias Have you seen the news de aquel adolescente que entró a la escuela en Florida of that young man that went into the school in Florida y empezó a disparar el arma de fuego and he started to shoot contra los adolescentes, to the young people that were in the school, con los maestros, with to the teachers, y la gente empezó a morir? and people started to die? ¿Escuchó la noticia Did you hear the de news aquella persona que entró a la iglesia about that person that went into the church con una escopeta with the gun y entonces empezó a disparar and he started to shoot y hasta mató a la hija del pastor? and he even killed the pastor's daughter? Nosotros creemos que estamos bien así, We believe that we're good like this. creemos que hay paz, We believe that there's peace. pero no hay paz. No, there's no peace. La maldad está creciendo, Evil is increasing. la violencia está creciendo. Violence is ¿Y increasing. nosotros qué estamos haciendo? And what are we doing? Aleluya, gloria Tal a vez Dios. a lo mejor tú digas: no, Maybe say, no, a mí no me toca, it's not my turn. no me ha sucedido nada. Nothing has happened to me. Pero tú no sabes But you don't know si el día de mañana if tomorrow algo pueda suceder. something might happen. En el tiempo en el que Habacuc vivía, The time that Habakkuk lived, había mucho pecado. there was a lot of sin. Entonces Habacuc le pregunta a Dios y le dice, casi quejándose: So then Habakkuk asked God, almost complaining, Dios, no vas a hacer nada. God, you're not going to do anything. Dios, necesito que hagas algo. God, I need you to do something. La gente se está matando. People are killing themselves. Hay muchas cosas malas. There are a lot of bad things. Yo no sé cuántas veces en tu oración le has dicho: Dios, I don't know how many times in your prayer you have said, hay God, mucho pecado, there's a lot of sin. hay drogas, There are drugs. hay narcotráfico. There's narcs, drug trafficking. Los adolescentes, sus hijos, Young kids en la escuela, in their schools, niños de 12 años 12-year-olds que andan vendiendo drogas. that are selling drugs. Esto no es nuevo. This isn't new. Esto pasa en la República Mexicana, pasa en México. This happens in Mexico. Esto pasa en todo el mundo. This happens in the whole world. Y decimos que todo está bien. And we say that everything's good. Y aquí estamos bien sentados. And we're sitting here. Venimos los miércoles y no hacemos nada. We come Wednesdays, we don't do anything. Nos congregamos los domingos y no hacemos nada. We congregate on Sundays and we don't do Y anything. decimos que todo está bien. And we say everything's okay. Yo digo que esto no está bien. I say that this is not okay. Yo digo que todo está mal. I say that everything's bad. Porque no hay hijos de Dios que se levanten. Because there are not children of God that rise up. Porque no hay hijos de Dios que se levanten. There are not children of God that rise Porque up. no hay hijos de Dios que busquen de la presencia del Espíritu Santo. There are not children that seek the presence of the Holy Spirit. Necesitamos buscar la presencia del Espíritu Santo. I need to seek the presence of the Holy Spirit. Es necesario buscar la presencia del Espíritu Santo. Solo la presencia del Espíritu Santo cambia vidas.
Only the presence of the Holy Spirit changes lives. Tú eres feliz You're happy porque conociste a Jesús. because you've got to know Pero Jesus. la gente que vive en el mundo no es feliz. But people that live in the world aren't ¿Qué happy. tú has hecho por ellos? What have you done for them? ¿Qué hacemos por ellos? What do we do for them? Venimos los domingos por costumbre, We come Sundays because it's a routine, no porque hay convicción, not because there's o conviction, porque tu abuelo te dijo, or because your grandpa told you, o porque tu abuela te dijo, or because your grandma told porque you, es una costumbre. because it's a custom. Habacuc veía tanto pecado que se levanta y le dice, Dios, es necesario acabar con el pecado. Habakkuk saw so much sin that he said, God, it's time to end with sin. Vuelvo a preguntar, ¿qué estamos haciendo nosotros? I can ask, what are we doing? Aleluya, gloria a Dios. Estamos sentados, We're sitting, estamos trabajando. we're working. Es verdad, necesitamos trabajar, It's true, we need to work, pero estamos descuidando a Dios. but we're not taking care of God. No estamos buscando de Dios. We're not seeking No God. estamos buscando de su We're presencia. not seeking His presence. Necesitamos regresar al primer amor. We need to return to our first love. Necesitamos regresar a la presencia del Espíritu We need Santo. to return to the presence of the Holy Spirit. Hey, ¿no te gustaría que en tu trabajo Wouldn't you like it that at your job, tu jefe te preguntara, your boss would ask you, ¿por qué siempre vienes riendo? why do you always come smiling? ¿No tienes problemas? Don't you have problems? ¿No tienes adversidades? Don't you have adversity? ¿Nunca te has enfermado? Haven't you gotten sick? Y tú le puedas responder, And you can answer, no tengo por qué estar triste. I don't have a reason to be sad. Hay algo que está en mi corazón. There's something that's in my Es heart. la presencia del Espíritu It's the Santo. presence of the Holy Spirit. Que a pesar de los problemas, That aside of the problems, que a pesar de las dificultades, aside of the que difficulties, a pesar de los gigantes, aside of the giants, no tengo por qué temer. I don't have to be afraid. Hermanos, hay mucho pecado, There's a lot of sin. hay mucha maldad. Mi preocupación My worry is, es que ¿dónde están los hijos de Dios where are the children of God que están buscando de su presencia? that are seeking His presence? Esto se lo dije a los jóvenes ayer. I told this to the young people yesterday. ¿Sabe cómo yo era antes? You know how I was before? Le voy a decir cómo era. I'm going to tell you. Era de las personas I was those people que solo that would just estaba sentada, sit, pero no movía but I wouldn't move, ni un solo dedo. not a finger. No me arrodillaba, I wouldn't kneel, no buscaba de su presencia. I wouldn't seek His presence. Decía que era hijo de Dios, I wouldn't say that I was a child of pero God, verdaderamente no lo era. but in reality I was not. Porque solo levantaba las manos. Because I would only raise my hands. Cualquiera puede levantar las manos. Anybody can raise their hands. Cualquiera puede cantar. Anybody can sing. ¿No recuerda lo que Jesús le dijo a los fariseos? Don't you remember what Jesus Son told the hipócritas. Pharisees? You're hypocrites. Porque este pueblo de labios me honra, Because these people of their lips, they pero honor su me, corazón but their heart se encuentra lejos de mí. is far away from me. Discúlpeme, hermano. Tienes que acercar. Perdóneme. No es regaño. No es un regaño. Aleluya. I'm not getting mad at you. Dios me habló muy fuerte. God spoke to me real hard. Porque yo le decía a Dios, úsame, I would tell God, use me, Dios. usa mi vida. use my life. Y Él me decía, And He would tell me, ¿quieres que te use you yo? want me to use you? Y estás sentadote. And you're sitting. Estás sentado. You're sitting. No haces nada. You're not doing No me anything. buscas. You don't seek me. No lees la palabra. You don't read the Bible. No buscas en mi You presencia. don't seek my presence. Pero cuando nosotros necesitamos, But when we need, venimos al altar we come to the altar y le lloramos al Señor. and we cry out to God. Y le decimos, Señor, ayúdanos. And we say, God, help me. Te pido que me ayudes. I need you to help me. Estoy necesitado. I'm in need. Ayúdame, Señor. Help me, Lord. Y Dios, que es tan bueno And God, in His mercy, y es tan amoroso, and He's so loving, te resuelve tu problema. He resolved your problem. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué somos tan injustos con Dios? Why are we so unjust with God? Dios no quiere tu dinero. God doesn't want your money. Dios no quiere sacrificios y holocaustos. God does not want sacrifice. La Biblia dice, ¿quién demanda? ¿Quién demanda The Bible says, who demands sacrificios y holocaustos? sacrifice? Son vanos. They're vain. Son vanos cuando no son con el corazón. They're vain when they're not from the heart. La gente cree People think que por dar diezmo, that because they give their que tithes por dar una ofrenda, and they give offering, ya tiene su lugar con el Señor. they have their place with the Lord. No es así. It's not like that.
tengo que hablarte con la realidad. I have to talk to you with the truth. La realidad es The reality is que si tú no buscas de Dios, that if you don't seek God, no buscas de su presencia, and if you don't seek His presence, te vas a quedar sentado. you're going to stay still. Aleluya, gloria a Dios. Always. Dios me dijo en mi habitación, God told me in my room, hey, que no estás viendo que hay mucho pecado, aren't you seeing that there's a lot of sin? no estás viendo que hay mucha maldad. Aren't you seeing that there's a lot of evil? ¿Qué estás haciendo yo? What are you doing? ¿Qué has estado haciendo? What have you been doing? Quiero contarte, I want to tell you, mi ciudad es Campeche, my city is Campeche, Campeche, México. Campeche, Mexico. Somos el primer lugar We're in first place a nivel nacional nationally, donde los jóvenes where young people, se están suicidando. they're killing themselves. El primer lugar. First place. Y yo le dije al Señor, ¿qué estamos haciendo? And I told God, what are we doing? Decimos que somos hijos de Dios We say that we're children of God, y no estamos hablando de ti. and we're not speaking about you. Decimos que somos hijos de We Dios say we're children of God, y no estamos viviendo como hijos de Dios. and we're not living like children of God. Decimos que hablamos de ti, We say we speak about you, pero no nos comportamos como hijos de Dios. but we don't act like children of God. Somos una persona en la iglesia We're one in the church, y somos diferentes en el mundo. and we're someone else in the world. Así no se puede. You can't do it like that. No podemos cambiar al mundo. You can't change the world. No podemos cambiar a las personas. Porque la gente Because people juzga, condena. judge. Decía el pastor, Pastor no said, juzgues, don't no judge. condenes. Don't condemn. Estás aquí en la iglesia, You're here in church, levantando las manos, raising your hands, diciéndole al Señor, telling God, aleluya, hallelujah, aleluya, Señor. hallelujah, Te Lord. amo I tanto. love you so much. Te volteas You turn around y miras and you see y dices, and you say, esa hermana me cae mal. I don't like that sister. Y sigues levantando tus manos And you keep raising your hands y dices, gloria al Cordero. and you say, glory to the Lamb. Te amo, Señor. I love you, Lord. Y volteas al frente And you turn to the front y dices, and you say, esa persona canta feo. that person sings like you. Aleluya. Gloria a Dios. Cierras tus ojos You close your eyes y sigues adorando al and Señor. you keep worshiping God. Dios, te amo. God, I love you. Eres todo lo que necesito. You're all I need. Yo te amo. I love you. Pero sales de la iglesia, When you get out of church, se te acerca un indigente, someone, a homeless, te gets pide algo de comer and he asks for food y le dices, and you say, no tengo. I don't have any. ¿Dónde está el amor? Where's love? ¿Dónde está el amor? Where's the love? Gloria a Dios, aleluya. La Biblia dice, mira, la Biblia The dice Bible tells us que un mandamiento importante that one commandment, an important commandment, es el amor a tu prójimo. is a love to your neighbor. No estamos amando a nuestro prójimo. No estamos amando a las personas. We're not loving people. Decimos, te amo, Señor, te amo, Dios. We say, Lord, I love you. God, I love you. Pero no le demuestras amor a las personas. But you don't show love to people. No puedes darle un vaso de agua. You can't give a cup of water. No puedes darle tan siquiera un taco. You can't even give them a taco. No puedes darle abrigo. You can't give them a jacket. Y le decimos que le amamos, And we tell them that we love him, pero solo pedimos, dame, dame, dame. but we only ask, give me, give me, give me. Necesito más. I need more. Hey, ¿quién se ha levantado de su silla Hey, who has stood up from their chair y se ha arrodillado and has kneeled y ha empezado a orar and has started to pray por sus vecinos, for their neighbors, por la gente que no for the conoce, people they don't know, por los indigentes del centro de Denver? for the homeless in downtown Ellos Denver? necesitan de Dios. They need God. Ellos necesitan de ti. They need of you. Tú recibiste un día el amor. You received one day Jesús love. te demostró el amor en la cruz. Jesus demonstrated his love for you ¿O all the acaso time. Jesús no te demostró el amor? Or did he not demonstrate his love? Jesús te dijo, te amo, He told you, I love you, tal y como eres. just the way you are. Imperfecto. Imperfect. No eres perfecto. You're not Y perfect. nosotros no podemos demostrarle amor a las personas del mundo. And we can't demonstrate love to the people in the world. ¿Qué nos está pasando? What is happening to us? Nos estamos muriendo. We're dying. Estamos en la iglesia We're in church. y no hacemos nada por ellos. And we don't do anything for them. Necesitamos avivarnos. We need to revive ourselves. Necesitamos el fuego del Espíritu Santo. We need the fire of the Holy Spirit. Necesitamos la presencia del Espíritu We need the Santo. presence of the Holy Hey, Spirit. tengo que decirte que esto no es un juego. This is not a game
stop playing. Ya no podemos jugar. We can't play. Nadie juega con su presencia. No one can play with His presence. Nadie puede jugar con Dios. No one can play with God. Nadie puede burlarse de Dios. No one can make fun of God. Habacuc se da cuenta Habakkuk finds out que en ese momento en el que vivía, that the moment he lived in, las cosas se habían puesto feas. things were ugly. Estaban mal. They were bad. Habacuc comienza a decirle a Dios, Dios, necesito que hagas algo. Habakkuk started to tell God, God, I need you to do something. I need you to do something. Dios, te pido que hagas algo con este pueblo que amas. I need you to do something with the people you love. Entonces, Dios me habla y me dice, God speaks to me and tells en el me, capítulo 3, en el versículo 2, chapter 3, verse 2, después de que se da cuenta Habacuc after he finds out de los planes de Dios, of the plans of God, él entiende. he ¿Y understands. sabes qué dice? And you know what he says? Señor, Lord, aviva, revive, aviva, revive, aviva, revive. aviva. Pero ¿sabes por qué le decía Habacuc a Dios que aviva la ciudad? But you know what he said in Bible? Él le quería decir a Dios, He wanted to tell God, aviva mi corazón, revive my heart, haz una llama ardiente en mi vida. Amén. make a fire burn. Quiero ser fuego. I want that fire. Quiero que la gente vea que tu presencia está I conmigo. want people to see that your presence is with me. Si las cosas no cambian por otras personas, If things don't change by other people, tiene que empezar por ti. it has to start by you. Por esa gente que se cansó de estar en esa silla. For those people that are tired of sitting, Por esa gente que se cansó de hacer nada. for those people that are tired of doing nothing, Por esa gente que se decidió y le dijo, basta de tanto pecado. for those people that have decided and said, Basta de tantas armas. that's enough sin, that's enough, Basta de tanta droga. that's enough drugs, Basta de que el diablo. that's enough for the devil, Basta de que Satanás that's enough that Satan quiera hacer wants to do en tu vida lo que él quiere. in your life what he wants to do. Bien. ¿Por qué dice Satanás? Why do you say Satan? Usted cree que esto es una broma, ¿verdad? You believe this is a joke? El diablo no duerme. The devil does not sleep. Satanás no duerme. Satan does not sleep. ¿Sabes? Él mismo recorre todo el mundo. He himself runs through the world. Va donde tú trabajas. He goes where you work. Está esperando el primer error que cometas. He's waiting for the first error you commit. Está esperando que falles. He's waiting for you to fail. Va a la escuela. He goes Está to school. esperando que falles. He's waiting for you to fail. Y cuando ve que fallas, And when he sees that you fail, lo tengo en mis manos. he has you in his hands. Dice, lo tengo en mis manos. He says, I have you in my hands. No hablo de esta iglesia. I don't speak about this church. Hay un problema en el mundo hoy. Y es que los hijos de Dios The problem is that the children of God, están durmiendo. they're sleeping. Aleluya, Dios. Estamos dormidos. We are sleeping. Bien, pero estoy despierto en estos momentos. Te estoy escuchando. I'm awake, I'm listening. No hablo de vida física. I don't speak about physical life. Hablo que esa llama que un día tú conociste I talk about the flame that you once knew. ya no es una llama. It's not a flame anymore. Es una flama chiquita. It's a small flame. Y algunos, And some, ni la flama. not even the flame. Se apagó. It's off. Porque vino el diablo Because the devil came y les hizo. and he did, Y se apagó. and it turned off. ¿Qué estás haciendo? What are you doing? Yo le decía a Dios aquí en mi silla, I will tell God in my chair, úsame Dios, use me, Lord. úsame. Use me. Yo creía que era viajar nada más. I would believe that it was just traveling. Yo creí que era predicar nada más. I believe that was just preaching. Entonces Dios me dijo, estás Aleluya. equivocado. And God told me you're wrong. Estás en un error. You're in an error. A mí no me interesa cuánto viajes. I don't care about how much you travel. A mí no me interesa con cuánta elocuencia hables. I don't care about the eloquence you used to speak. A mí lo que me interesa es cuánto tiempo estés de rodilla delante de mí. What I care about is how much time you live and spending. Las cosas cambian Things change cuando la presencia del Espíritu Santo when the presence of the Holy Spirit está en tu vida. is in you. Aleluya, gloria a Dios. Un día, en la ciudad de Campeche, One day in my city,
Acostumbro a hacer ejercicio, I tend to exercise, a correr todas las tardes. run in the afternoons. Y un día corriendo, And one day, running, vino a mi mente un pensamiento. a thought came to my mind. ¿Qué estoy haciendo por los jóvenes? What am I doing for the young people? ¿Qué estoy haciendo por los jóvenes que se están matando? What am I doing for the young people that are killing themselves? ¿Por qué se están matando? Why are they killing themselves? Porque hay personas que mueren y no te conocen. Why are there people that die that don't know you? ¿Qué estoy haciendo? What am I doing? Hey, tengo una casa donde dormir, I have a house to sleep. tengo un carro que manejar, I have a car to drive. tengo comida, I have food. tengo casa, I have a home. no paso frío, I'm not cold. todo me lo has dado. You have given it all to me. Pero hay personas que necesitan de ti. But there are people that need of you. Pero hay personas que se encuentran desesperadas. There are people that find themselves Quieren desperate. encontrar una They solución. want to find a solution. Han gastado su dinero, They have spent their money. han ido a la magia, They have gone to the magic. han hecho todo lo posible, They have done everything. pero su vida no ha cambiado. But their life has not changed. Entonces el Espíritu Santo me dijo, So the Holy Spirit told me, ¿qué estás haciendo por esas what are personas? you doing for those people? Esa gente se está muriendo. Those people are dying. Esa gente va a morir eternamente. Those people are going to die Entonces eternally. comencé a llorar So I started to cry. y comencé a decir, And I started to say, yo me cansé de que nadie haga nada. I'm tired of people doing nothing. Yo me cansé de no hacer nada. I'm tired of doing nothing. Yo no quiero que el día de mañana, cuando esté enfrente de ti, Señor Jesús, I want the day of tomorrow when I'm in front of you. me digas que no hice You nada. tell me that I did Yo nothing. quiero que tú me digas, I want you to tell me, aún en lo poco, even in the small things, fuiste fiel. you were faithful. Pues en lo mucho te voy a poner. Well, I will put you in the Pero yo church. quiero obedecer lo que Él me dice. Entonces tiene ese pensamiento en mi mente. And that thought comes to mind. Termino de correr I finished running, y la ciudad de Campeche and my city tiene un malecón muy grande a la orilla del mar. has a beach. Terminé de I correr finished running, y me arrodillé. and I kneeled down. Había mucha gente There was a lot of people caminando, walking, corriendo, running, en bicicleta. on bikes, Y yo me arrodillé. and I kneeled down. Estaba cansado, I was tired. estaba muy cansado. I was real tired. Y caí de rodillas. And I fell into my knees. Y le dije a Dios en ese momento, And I told God in that a su moment, presencia en ese momento, to His presence that moment, si la gente no hace nada, if people don't do anything, yo voy a empezar a cambiar las I'm cosas. going to start to change things. Si la gente no quiere nada contigo, If people don't want anything with you, yo quiero todo contigo. I want it all with you. Si la gente no entiende quién eres, If people don't understand who you yo are, quiero saber quién eres. I want to know who you are. Si la gente no te conoce, If people don't know you, yo quiero I conocerte. want to know you. Empecé a orar ahí, I started to pray. empecé a decirle a I Dios, started to say to God. empecé a decirle a su I presencia, started to tell His cambia presence. las cosas en México, Change things in Mexico. cambia las cosas en Estados Unidos, Change things in the United cambia States. las cosas en todo el mundo, Change things in the whole world. cambia las cosas. Change things. Necesitamos tu We presencia, need your presence. necesitamos un We need avivamiento, a revival. necesitamos redimir, We need to redeem. necesitamos dejar de estar muertos, We need to stop being dead. ya no estemos muertos, Let's not be dead usted anymore. tiene que vivir, You have to live. usted tiene que sentir la presencia, You have to feel the usted presence. tiene que hablar la presencia, You have to speak the vivir en presence. el Espíritu, Live in the Spirit. caminar en el Espíritu, Walk in the Spirit. correr en el Espíritu, Run in the Spirit. sentir en el Espíritu, Feel in the Spirit. hablar por el Espíritu, Speak for the que el Spirit. Espíritu Santo abre, Let the Holy Spirit speak. que conozcas la voluntad de Dios, That you know the will of God. la cual es buena, agradable y The perfecta. one that is good and acceptable. Estamos durmiendo You're sleeping. y mientras sigamos durmiendo, And while we are asleep, las cosas no van a cambiar. things will not change. ¿Qué necesitamos para un avivamiento? What do we need for a revival? Quiero decirte, I want to tell you. número uno, Number one, necesitamos we need convertirnos to convert ourselves a Dios to God con todo nuestro corazón. with all of our heart. Dios God no quiere la mitad de tu corazón. doesn't want half of your heart. Dios no quiere nada a medias. He doesn't want anything halfway. Dios quiere todo contigo. He wants everything with you. Joel capítulo 2, versículo 12. Joel chapter 2, verse 12. Joel dice, conviértete a mí con todo vuestro corazón
con ayuno, Convert yourself with all your heart in fasting, lloro crying. y lamento. Eso es lo que dice Joel. That's what Joel says. Joel dice, necesitamos que la gente Joel says we need the people entregue su corazón, to give their heart, que le llore a Dios, to cry out to God, que le diga a Dios, to tell God, perdóname Señor, forgive me God, discúlpame Señor, forgive me God. no he sido la persona que tú quieres, I've not been the person you want me to. quiero entregarte mi I corazón. want to give you my heart. En el versículo 13 dice, Verse 13 says, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, grande misericordia y que se duele del castigo. tear your hearts, not just your clothes, and return to the Lord your God. For he is gracious and compassionate, slow to anger, abounding in faithful love, and he relents from sending disaster. En español dice así, rasga tu corazón. Tear your heart. No quiere decir It doesn't mean que tomes un cuchillo now take a knife y rasgues el corazón. and tear your No, heart. dice rasga tu corazón Tear your heart y no tu ropa. and not your clothes. ¿Sabe por qué? You know why? Porque hay mucha gente que viene a la iglesia Because there are many people that come to church, muy bien vestida really, really nice dress, y se cree santa and they believe they're holy. y camina como en santidad. And they walk in holiness. Oh, yo soy hijo de Dios. Oh yeah, I'm the son of God. Pero viene tu hermano But your brother comes y te pide ayuda. and he asks for help. ¿Sabes que no tengo en estos momentos? No, it's because I don't have anything. Olvídate, Forget it. no hay. There's nothing. Ah, pero eres hijo de Dios. Ah, but you're son of God. Dices que amas a Dios, You say you love God, pero no puedes saludar a tu hermano but you can't say hi to your neighbor porque te cae mal, because you don't like them, porque hace malos tacos, because their tacos aren't really good. porque no hace bien la carne asada, Ribeye steak is not good porque se le quema la carne. because the meat burns out. Por eso Joel dice, That's what Joel says. ¿de qué me sirve? Dice Dios, ¿de qué me sirve que aparente ser una persona What good is it to pretend to be one person si por dentro if inside of me estás podrido? you're rotten? Aleluya. Por fuera eres una persona, Outside you're one person, pero por dentro but inside estás muerto, you're dead. no tienes vida. You don't have no life. Necesitamos convertir nuestro corazón a Dios. We need to convert our hearts to God. Dos, Two, necesitamos amar al Señor we need to love the Lord, no con emoción, not with emotion, sino con las fuerzas but with our strength de nuestro corazón. of our heart. Dice la palabra de Dios. The word says, Dios dice, ámame love me con todas las fuerzas with all your de strength tu of corazón, your heart, de tu alma, of your soul, de tu mente, of your mind, pero con todas las but with fuerzas. all your strength. El primer punto dice, The first one says, con todo. with everything. Quiere decir que Dios dice, quiero todo tu corazón. God says, I want all your heart. No quiero nada a medias. I don't want anything halfway. Hay gente que vive aquí en la iglesia There are people that live here in y church que es diferente en el mundo. and that they're different in the world. Eso no es un hijo de Dios. That's not a child of Eso God. simplemente es creación de Dios. That's just creation of God. Hay mucha diferencia entre ser creación de Dios There's much difference between being a creator a ser hijos de Dios. to being children of God. Todos somos creación de Dios, We're all creation of pero God. no todos hemos conocido a Dios. But we haven't all know God. Job decía, Job said, antes no te conocía, I did not know you before. solo había escuchado, I had only heard of you. pero ahora mis ojos te ven, But now my eyes can see. pero ahora sé quién eres. But now I know who you are. Pero ¿sabes qué pasó con Job? But you know what happened to Job? Tuvo que perder todo lo que tenía, He had to lose everything. tuvo que quedar solo, He had to be alone. tuvo que perder a sus hijos, He had to lose his children. se quedó sin nada. He was left with nothing. Él creía que conocía a Dios He believed that he knew y God. empezó a reclamarle a Dios, And he started to reclaim to God. como nosotros a veces reclamamos. Like we complain to God. ¿Por qué a la gente del mundo le va mejor? Why are people in the world better off
than me? ¿Por qué mi vecino que no sirve a Dios tiene 5 coches y yo solo tengo uno? Why does my neighbor have 5 cars and I only have 1? Deja de quejarte. Stop complaining. Deja de ver cómo está la persona a tu lado. Stop seeing how Deja de ver it is. si le va mejor o le va mal. Stop seeing how it's going for them. Enfócate en Jesús. Focus on Jesus. Enfócate en su presencia. Focus on His presence. Enfócate en tu Espíritu Santo. Focus on His Holy Spirit. Empieza a doblar rodillas. No te sigas quejando. Stop complaining. Ya no te quejes. Stop complaining. Necesitas sentir la presencia del Espíritu Santo. You need to feel the presence of the Holy Pero Spirit. Dios dice todo, nada, a medias. But God said, "Oh, nothing halfway." Dios no quiere nada a medias. God wants nothing halfway. Mientras nosotros sigamos a medias, While we're halfway, Dios no va a hacer nada con nosotros. God is going to do nothing with us. Nosotros somos culpables. We're the guilty. Yo soy culpable. I am Y guilty. tú me vas a decir, yo no tengo la culpa de nada. And you're going to say, "I'm not guilty." Sí eres culpable. Yes, you're guilty. Porque tú estás permitiendo. Because you're allowing. Porque tú estás viendo con tus ojos Because you're seeing with your eyes. lo que está sucediendo en el mundo. What's happening in Lo the que está world. sucediendo en las escuelas. What's happening in school. Lo que está sucediendo en los países. What's happening in the Lo que está nation. sucediendo en tu casa. What's happening at your Lo home. que está sucediendo con tus hijos. What's happening with your Lo children. que está sucediendo con tu familia. What's happening with your Y no family. estás haciendo And you're nada. doing nothing. Te enfocas en el dinero. You focus on money. Te enfocas en lo material. You focus on the Pero material. pierdes el enfoque en Jesús. But you lose your focus on No God. buscas de su You don't presencia. seek His presence. Discúlpame que te lo diga. Sorry for saying this. Si cuando termine de predicar, If when I finish preaching, usted me quiere tirar una piedra afuera, you want to throw a rock at me, hágalo. please do it. No importa. Don't matter. ¿Usted cree que sus discípulos, You think that His disciples, usted cree que los you apóstoles think that the apostles se quedaron sentaditos were sitting y manejaban un BMW and they drove a BMW y predicaban la palabra and they would preach the word o una troca último modelo? or a latest edition truck? No es malo tener It's not bad having carros. cars. No es malo tener las cosas. It's not bad having things. Lo que es malo What's bad is es poner nuestra mirada, putting our eye on es that, poner nuestra visión putting our vision on that, en las cosas on the things, terrenales. on the materialistic things. Y Jesús And Jesus ha sido el segundo lugar, was always second place, ya no el primero. not first place. Hemos olvidado We have forgotten que Él nos pide todo. that He asked for all. Con todas las fuerzas, siervo. With all your strength, yo. Dios me dijo, con todas las fuerzas. With all your strength. Con todas las fuerzas. With all your strength. ¿Usted ha exprimido un limón? Have you squeezed a lemon before? ¿Y cómo lo hace? And how you do it? Con todas las fuerzas. With all your strength. Hasta dejar la última gota de limón. Leaving the last drop of lemon. No le dejan nada. You leave nothing. Entonces Dios me dijo, te voy a exprimir. Then God told me, I'm going to squeeze you. Te va a doler, It's going to hurt, pero vas a hacer algo. but you're going to do something. Vas a ver mi gloria. You're going to see my glory. Vas a poner la mano sobre el enfermo. You're going to put your hands over my sin, and you're going to heal. Vas a ver diferencia entre You're going to see my presence in ¿Sabe, you. hermano? Yo me encuentro contento, me encuentro feliz. I find myself happy Porque a pesar de que tengo problemas, because aside of my problems, porque a pesar de que tengo tentaciones, because aside of the temptations a I have, pesar de que tengo gigantes, aside of the giants I have, sé que Dios está haciendo la obra en mi I vida know that God is doing a great y que work, Él la va a terminar. and He's going to Él finish it. lo va a hacer. He's going to do Él it. me prometió He promised me que me iba a perfeccionar. that He was going to perfect Él me. me prometió que me iba a voltear. He promised me that He was going to Porque mold Él me es el alfarero because He's the, y nosotros somos el barro. we are the clay. Nosotros somos el lodo. Nosotros somos simplemente polvo. We are simply dust. No se nos olvide. Dice el Señor, todo, todo, todo. The Lord says, all. 3. 3, Necesitamos humillarnos. we need to humble ourselves. Quiero que seas sincero contigo. I want you to be sincere with yourself. A todos los padres All the parents, les gusta do you like it que sus hijos that your children sean honestos, be honest? ¿verdad? Que sean transparentes, That ¿verdad? they're transparent, Que no les mientan. that they don't lie to you.
crees que hace Dios? Si tú no eres honesto, If you're not honest with God, si tú no eres transparente, if you're not transparent with si God, tú no eres íntegro, if you're not, vas a poder engañar al pastor, you're going to be able to a mí, a los líderes, a cualquiera, pero menos a Dios. Jamás a Dios. Aleluya, vamos a decir una cosa. pretend to be someone. Y somos otra cosa. And we're someone else. No somos lo que Dios quiere. We're not what God wants. Somos lo que nosotros queremos. We are what we believe. Juan el Bautista John the Baptist decía, would say, es necesario it's necessary. menguar para que Él pueda crecer. Decrease so that He could increase. Es necesario menguar para que Él pueda crecer. It's necessary to decrease so that He could Ya no increase. vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, I don't live anymore. mas Cristo vive en But mí. Christ lives in me. Necesitamos humillarnos. We need to humble Dice ourselves. Segunda de Crónicas 7:14. Second of Chronicles, Este versículo todos lo conocemos. we all know this scripture. Todos. We all know it. Mira lo que dice. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. If my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Aquí está la clave. This is a key. Esta es la clave. This is a key. Esta es la verdadera llave. This is a true key. Humillarnos. Humble ourselves. Decirle a Dios, Tell God, perdóname. forgive me. Perdona mi vida. Forgive my life. Perdona mis malos caminos. Forgive my wicked ways. Perdona mi forma de ser. Forgive my way of being. Ya no quiero estar pecando. I don't want to be sinning anymore. Ya no quiero ser I indiferente. don't want to be indifferent anymore. Quiero amarte. I want to love you. Te deseo I desire you. con todas las fuerzas de tu corazón. All my strength. Humillarnos, humillarnos, humillarnos. Humble ourselves. Necesitamos un pueblo que esté de rodillas, We need a people that are on their knees. que esté clamando por las demás That personas. they're crying out for the rest of the La people. gente de afuera necesita escuchar de la palabra del Señor. People need to hear the word of Tú God. ya la escuchaste. You already heard it. Tú sabes quién es el Salvador. You know who the Savior Tú is. sabes quién es el Espíritu You Santo. know who the Holy Spirit Tú is. conoces al Hijo de Dios. You know the Son of God. Pero la gente que está afuera But the people outside no la conoce. don't know Him. Necesitamos transformarnos. We need to transform ourselves. Necesitamos ser embestidos de lo alto. We need to be dressed with what's above. Necesitamos de su We presencia. need His presence. 4, estoy terminando. 4. Necesitamos buscar la santidad. We need to seek La holiness. Biblia dice, The Bible says, usted lo sabe, sin santidad without holiness, nadie, no one, nadie, no one nadie No one puede ver a will Dios. see God. Nadie puede ver a Dios. No one will see God. Hay un pueblo que no vive en santidad. There's the people that don't live Cuando in un pueblo no holiness. vive en santidad, When people don't live in no holiness, puede ver la gloria de they Dios. can't see the glory of God. Cuando un pueblo no vive en When santidad, people don't live in no holiness, puede ser restaurado. they can't be restored. Cuando un pueblo no vive en santidad, When people don't live in holiness, no puede ser amado. they can't be loved. ¿Sabe por qué? You know why? Porque Él demanda santidad. Because He demands Porque holiness. Él pide santidad. He asks for La holiness. Biblia The dice Bible says que Él es amor, that He's love, pero que también se cansa. but He's also, Él he se gets enoja. tired, He gets mad. Es tardo para la ira, pero grande en misericordia, dice su palabra. Él nos ama, tenemos que entenderlo. We have to understand that He Busquemos la loves us. santidad. Let's look first. La Holiness. Biblia dice, sed santos, Be holy, porque yo soy santo. because I am holy. Sed santos, Be holy, porque yo soy because santo. I am holy. Aleluya, gloria a Dios. Termino con esto. I end with this. Necesitamos We need volver to return al camino
to the way, a la verdad to the truth, y a la vida. and to the life. Jesús dijo, Jesus said, yo soy el camino, I am the way, no hay otro camino. there's no other way. Yo soy la verdad, I am the truth, no hay otra verdad. there's no other truth. Yo soy la vida, I am the life, no hay nadie que pueda dar vida. there's no one that can give life. Solo yo puedo dar vida. Only I can give life. Solo yo puedo quitarla. Only I can take it away. Y solo yo puedo volver a darla. And only I can return it. No hay otra verdad más que yo. There's no other truth than I. No hay otro camino más que yo. There's no other way than through me. La gente busca soluciones. People seek solutions. Usted necesita decirle, You need to tell them el único camino, the only way, el único verdad, the only truth, la única vida the only life es el Señor Jesús. is the Lord Jesus. No hay otra solución. There's no other solution. Quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 14:4, por favor. John chapter 14 verse 4. ¿Lo tiene? ¿Lo he encontrado, hermano? Ok. Quiero decirles, I want to tell you this. dice el versículo 4 del capítulo 14. Chapter 14 verse 4. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber cuál es el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede venir a mi Padre si no es por mí. Si tú me conoces, también a mi Padre conocerás. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Aleluya. Dos discípulos, primero Tomás, Thomas le dice, tells him, ¿cómo podemos saber el camino? how can we know the way? Yo me pregunto, I ask myself, Tomás había estado con el Señor Jesús Thomas was with the Lord Jesus toda su vida all his life antes de morir en la cruz. before dying on the Y cross. Tomás le pregunta, And Thomas asked, ¿cuál es el camino? what's the way? ¿Cuál es el camino? What's the way? Yo me pregunto, I ask myself, ¿que no sabes el camino, Tomás? don't you know the way, Thomas? ¿No me conoces? Don't you know me? Jesús le responde amablemente, Jesus responds, amorosamente. lovingly, Le dice, ay, Tomás, I, Thomas, yo soy, I me has visto. am, you have seen me. Has visto que pongo la mano sobre los enfermos y sanan. You have seen that I put my hand over the sick Echo and fuera heal. demonios. I cast out demons. Predico la I palabra. preach the word. Tomás, has estado conmigo. Thomas, you've been with Has me. comido You've conmigo. eaten with me. Has estado cerca de mí. You've been close to Y me. me preguntas que cuál es el And camino. you ask me what's the way. Mucha gente está en la iglesia Many people are in church y aún no conoce el camino. and they still don't know the way. Aún no conoce la verdadera verdad. They still don't know the real Aún truth. no conoce la vida. They still don't know the life Porque están ciegos. because they're blind. Porque están cegados. Because they're blinded. Porque no pueden ver. Because they can't see. Porque no se arrodillan. Because they don't kneel. Porque no buscan de Dios. Because they don't seek Porque God. no abren la palabra. Because they don't open their Porque la Bibles. Biblia no la They leen. don't read it. Tomás le dice, muéstrame el camino. Thomas says, show me the way. Jesús le dice, ay, Tomás, Jesus said, come on, Thomas. Tomás. Y luego Felipe And then Philip le dice, says, Señor, Lord, muéstranos al Padre show us the Father, y me basta. and it is enough for us. Jesús le dijo, Jesus said to him, ay, Felipe, come on, Philip, tanto tiempo has estado conmigo. you've been with me so long. Has cenado conmigo. Has estado mucho tiempo conmigo. Y me dices que te muestre al Padre. And you tell me to show you the ¿Acaso no me Father? estás viendo? Don't you see me? Don't you know me? Que hay mucha gente que está sentada A lot of people that are que sitting dice quiero saber el camino, and say, I want to know the way. quiero encontrar la vida. I want to find the life. Y Jesús les dice, Jesus is telling hey, me, estoy enfrente de ti. I'm in front of you. Estoy enfrente de ti. I'm in front of you. ¿Quieres conocer la verdad? You want to know the truth? ¿Quieres volver a vivir? You want to live again? ¿Quieres encontrar el camino? You want to find a way? Estoy en tu cuarto. I'm in your room. Estoy en tu habitación.
strong hand, con fuego, with fire, con nube en el with a desierto. cloud in the Si desert. tú lo hiciste If poderosamente, you did it powerfully, Habacuc dice, Habakkuk says, pon tu presencia en mi vida, put your presence in my que life. ellos puedan ver That they can see que tu presencia lo es todo. that your presence is all. Entonces yo le dije, Say that, oh God. yo no soy Habacuc, I'm not Habakkuk. soy Odiel. I'm Ya me cansé. I'm tired. Ay, avívame. Revive me. Llévame. Fill me. Lléname. Fill me. Lléname. Fill me. Lléname. Fill me. Lléname. Fill me. Lléname de Fill tu me. presencia. Fill me with your presence. Y cuando me llenes, And when you fill me, los ciegos van a ver. Los ciegos van a ver, sí. blind people will see. Oh. ¿Sabes? Yo no sé si sepas esto, I don't know if you know this, pero hubo un avivamiento en los Estados Unidos. there was a revival in the United States. Quiero leerte, pero voy a leer rápidamente en español, es muy difícil traducción. Al comienzo de la nación de los Estados Unidos de Norteamérica, ocurrió un despertar espiritual. Los hombres que Dios usó fueron Jonathan Edwards, George Whitfield y Charles Finney. Se estima que una tercera parte de la nación norteamericana, que para entonces tendría como 1 millón de personas, se convirtió al Señor Jesucristo. En el siglo XIX, un grupo de hombres comenzó a reunirse a orar todos los días a la hora del almuerzo en la ciudad de Nueva York. Dios comenzó a obrar. Llegó el momento cuando más de 1000 grupos de oración se estaban reuniendo para orar por los Estados Unidos. Dios envió un gran avivamiento y miles de personas se apartaron del pecado y se consagraron al Señor Jesucristo. Cientos de miles de personas fueron salvas. No hubo un instrumento o persona que se pudiese reconocer como el líder del avivamiento. Los grupos de oración fueron grandemente usados por Dios para traer avivamiento. ¿Y saben por qué? Simplemente porque a una persona se le ocurrió Just because one person, a la hora de su comida. the time of their fruit. Simplemente porque una persona dijo, Because one person no said, tengo tiempo para comer. I don't have time to eat. Este tiempo voy a orar. This time I'm going to Voy a orar por pray. mi nación. I'm going to pray for my Voy a nation. orar por las personas. I'm going to pray for the people. Entonces muchas personas So many people empezaron a conocer el nombre del Señor Jesucristo. started to know the name of Jesus Se Christ. empezaron a apartar del pecado. They started to go away from ¿Y sin. sabe por qué? And you know why? Porque donde está la presencia del Señor, Because where the presence of allí the hay Lord, libertad. there is liberty. Donde está el Espíritu del Señor, Where the liberty of the Lord allí hay is, libertad. Spirit of the Lord is, there is Donde liberty. se mueve el Espíritu Santo, allí hay libertad. There is liberty. ¿Tú crees que no puede ser sano? You don't think you can be healed? Dios dice, déjamelo a mí. God says, leave it to Yo me. puedo poner corazón nuevo. I can put a new heart. Yo puedo poner riñones I nuevos. can put new kidneys. Yo puedo poner córneas nuevas. I can put new kidneys. Yo puedo hacer algo nuevo en tu I vida. can do something new in your life. Puedo poner pulmones nuevos. I can put new lungs in your Puedes life. volver a correr. You can start to run. Puedes volver a caminar. You can start walking. Vas a caminar. You're going to be able to walk. Solo porque una persona se levantó Just because one person y empezó rose a up orar. and started to pray. Luego dice, en la región de Inglaterra ocurrió otro despertar espiritual. Comenzó con un minero, imagínate, un minero que se convierte a Cristo. Dice esta historia que ese minero That miner conoce la presencia del Espíritu knows Santo. the presence of the Holy Y Spirit. todos los días que se iba a la mina, And every day that he would go to the comenzaba a mine, orar en la mina. he started to pray in the mine, working. Y yo no sé lo que le decía el minero, And I don't know what he would pero say, sí sé que le decía, but I know he would say, cambia, change. cambia a las personas que están aquí, Change the people that are que te here, puedan conocer. that they may know you. Y en un instante todo cambió. And in an instance, Dice que esa mina that mine se llenó de la presencia del was Espíritu filled with the Santo. presence of the Holy Y Spirit. los mineros que no conocían And the miners that did not know, empezaron a recibir la presencia del they Espíritu started Santo. to receive the presence of the Holy Spirit. Empezaron a hablar en They lenguas. started to speak in Se tongues. empezaron a arrepentir. They started to Y repent. esos mineros empezaron a orar. And those miners started to pray. Entonces Inglaterra comenzó a vivir un avivamiento. England started to live Porque unos mineros because some miners empezaron a orar. started to pray. Aun cuando estaban todos sucios. Even when they were No all importaba el lugar donde se it didn't encontraban. matter where they No were. importa si es en la iglesia. It didn't matter if it No was in church. importa si es en tu It cuarto. doesn't matter if it's in No your room. importa si es en el baño. It doesn't matter if it's in No the importa bathroom. si es en un It restaurante. doesn't matter if it's in a No restaurant. importa dónde te It encuentres. doesn't matter where you are. Tienes que levantarte. You have to rise Tienes up.
the 19th century, se pusieron a orar. they started to pray. Dos ancianas. 2 elderlies. Era una iglesia It was a church. de 3,000 a 4,000 personas. 3,000, 4,000 members. Un auditorio de 3,000 a 4,000 An personas. auditorium of 3,000, ¿Saben cuántas 4,000 people. personas iban a ese auditorio? You know how many people went to that church? 30, 30, 40 personas. 40 people. Un auditorio An auditorium que estaba vacío, that was empty. que no había gente. There were no one. Había una persona, yo creo, aquí There was only one person there, y otra persona como a 600 sillas. and one person 600. Vacío. Pero hubieron dos But there were two damas ladies que se levantaron that rose up. y empezaron a doblar They rodillas. started to kneel. Me imagino a esas dos damas. I imagine them. Se cansaron de ver la iglesia vacía. They got tired seeing the church Le dijeron empty. a Dios arrodilladas: They started to talk about, algo tienes que hacer. you have to do Yo no something. sé cuánto tiempo tardes. I don't know how long it Yo will no sé take. cuánto tiempo te va a llevar. I don't know how long it will Pero take tú you. vas a hacer algo. But you're going to do Vamos something. a ver tu gloria. We're going to see your Y glory. en contestación a ello, And in answer, llegaron dos predicadores muy famosos. 2 famous preachers, John Wesley John Wesley, empezó a predicar started to a preach esa iglesia de 30, 40 to personas. that church of 30, Y 40 en menos members. de 3 semanas, And in less than 3 esa weeks, iglesia that church de 3,000 a 4,000 personas 3,000, se 4,000 llenó. was filled. La gloria de Dios estaba ahí. The glory of God was there. Que había dos damas There was 2 ladies que se cansaron de estar sentadas, that got tired of sitting, que se cansaron de lo mismo, that got tired of the y same, empezaron a buscar de la gloria del Señor. and they started to seek the glory of God. ¿Estás cansado? Are you tired? ¿Ya te cansaste de lo mismo? Did you get tired of the Si same? te cansaste de lo If mismo, you're tired of the same, yo te voy a decir en esta hora: I'm going to tell you this. todo aquel que esté cansado de lo mismo, Everyone that's tired of the same, todo aquel que quiera ver su gloria, que quiera ser cambiado, that wants to be que changed, quiera ser that transformado, wants to be transformed, levántese de su silla. rise from your seat. Yo creía que el mundo giraba solo para mí, que mis planes eran lo más importante para ti, que mis sueños eran los que merecían atención. No te daba yo lugar a que expresaras su opinión. Siempre te hacía a un lado a la hora de pensar. No le daba yo valor a tus consejos de verdad. Pensaba que sin tu ayuda llegaría hasta el final. No sabía que eras tú mi guía, mi necesidad. Entonces, ¿cómo